Hola doctores, yo soy la doctora Laura Jimena Pérez González y les voy a hablar acerca de todas las alteraciones que suceden dentro de la respuesta metabólica al trauma. Para ello, me gusta hacer mucho esta pregunta y es, ¿por qué es tan relevante y tan importante hablar acerca de la respuesta metabólica al trauma? Recordemos que el trauma en el mundo es la quinta causa de muerte y la sexta causa de incapacidades. Sin embargo, en nuestros pacientitos jóvenes menores a 35 años es la primera causa de muerte y de incapacidad en nuestro medio, siendo de las primeras causas las lesiones autoinfligidas y los accidentes de tránsito, los cuales se encuentran en las primeras causas y lugares de esto. Es importante entender la fisiología, la fisiopatología del trauma y así como también entender el por qué nuestro organismo responde de tal manera. Por ejemplo, ¿por qué nuestro paciente llega taquicárdico? ¿Por qué llega hiperglicémico? ¿Y por qué tiene estado febril? También es importante saber la importancia de controlar el dolor en estos pacientes, sobre todo, mucho más allá de que nuestro paciente se sienta confortable y además, según cómo encontremos todo este estado hiperdinámico del paciente, irnos ubicando en las diferentes fases de respuesta metabólica al trauma. Entonces, en el paciente traumatizado, ya sea de una forma accidental o por una intervención quirúrgica, incluso esta ya esté programada, necesariamente se va a producir una respuesta neuroendocrina y humoral, que puede ir de moderada a severa dependiendo de la gravedad del trauma. Entonces, esta respuesta metabólica al trauma es la manera en cómo el organismo va a responder de manera biológica a las lesiones tisulares. Y esto con el fin de restablecer primero la homeostasis, también de proteger al organismo de infecciones y fundamentalmente aportar energía para cicatrizar de una buena manera y reparar y restaurar los tejidos que están lesionados. El conocimiento de la interacción del trauma y de la respuesta inflamatoria sistémica es fundamental para comprender esa respuesta defensiva del organismo ante cualquier daño que se presente. ¿Qué es lo que sucede? Pues que en ocasiones esta respuesta es muy descontrolada y lo que va a ocasionar es que haya un mayor daño que beneficio, lo cual no es bueno. Vamos a hablar un poco de antecedentes históricos de la respuesta metabólica. En la literatura que consulté, desde los años 1700 a 1800, aparecen diversos autores que hablan de este tema. Entre estos autores está Bernard. eh, Él era un doctor que estableció la fisiopatología como una disciplina y sugirió que todos los fenómenos vitales eran atribuibles a reacciones bioquímicas y fisiológicas. Otro autor fue Cannon. Él comprobó que el sistema nervioso autónomo central efectuaba ajustes autorreguladores después del estrés y fue quien introdujo el término de homeostasis. Otro autor fue Hunter, un cirujano inglés. Él fue el primero en plantear la respuesta que se produce después de la lesión y que esta es benéfica al paciente. Y, eh, sin embargo, en 1942 se empezaron a comprender fases de la respuesta metabólica gracias al doctor Cuthbertson, quien describió dos fases del trauma muy importantes. La fase aguda, que también se conoce como fase E o fase de shock, y la segunda fase que se conoce como fase de hipermetabolismo o fase flow. Vamos al año 1953, en donde se describió una tercera fase, que es la fase de recuperación. Ahora vamos a comenzar a definir qué es la respuesta metabólica al trauma. Para esto vamos a tener qué es el efecto del trauma severo y eh, va a estar localizado entre otros factores, pero el más importante va a ser el estrés metabólico.
que va a desencadenar la respuesta inicial, pero para que se desencadene esta respuesta, lo que va a pasar es que se necesitan 3 factores. Vamos a anotarlos. El primer factor va a ser para conservar energía de los órganos vitales. El segundo va a ser para modular el sistema inmunológico. El tercero va a ser para retrasar el anabolismo, permitiéndole al cuerpo recuperarse de una manera más rápida. Pero, ¿cómo es que vamos a lograr obtener estos resultados? Bueno, va a ser por la reorganización de los flujos y de los sustratos y va a haber requerimientos energéticos muy puntuales y también estructurales. Entonces, vamos a tener una reestructuración y va a suceder que el cuerpo va a consumir muchísima energía y a su vez esto va a hacer que se prioricen los órganos vitales, que son los que tenemos en el primer punto. También, pues, es importante que se logren los 3 objetivos principales juntos y para ello vamos a tener los estímulos nociceptivos, los cuales van a dañar al organismo. Y en este caso, pues lo van a hacer cuando hay un trauma. Que van a ser como primer punto la lesión de tejidos. La segunda va a ser la isquemia tisular. Y la tercera, una mala perfusión. Esto quiere decir que todos los pacientes van a pasar por todas estas fases para que se cumplan pues estos 3 objetivos, que es para conservar energía en órganos vitales, modular el sistema inmune y pues también que se retrase un anabolismo que nos va a permitir que haya una recuperación más rápida. Estas fases se van a seguir y se van a basar sobre todo en el estado hemodinámico de nuestro paciente. Vamos a hablar de las fases que, pues como lo habíamos mencionado, la primera fase que vamos a tener es la fase E. Entonces esta fase E, pues también la vamos a conocer como fase hiperdinámica. Va a ser una fase hipodinámica. Entonces, la primera fase va a ser la fase E, o mejor conocida como la fase hipodinámica. Esta se va a presentar inmediatamente después del año tisular y va a estar presente en los primeros minutos y puede durar ya sea de 12 hasta las 24 horas. Depende de qué tan severo sea el trauma. Entonces, el paciente puede llegar hipotenso, pálido,
sudoroso, mal perfundido e incluso puede llegar hipóxico. Ok. Vamos a tener las siguientes características de esta fase E, las cuales van a ser como primera la disminución de un gasto cardíaco. Después vamos a tener otra característica, que es la disminución del transporte y también del consumo del oxígeno. Aquí va a aumentar la glucosa sérica. Va a aumentar el lactato. También va a haber una liberación de ácidos grasos. Y una disminución de nuestra temperatura corporal. Y esto va a ser porque hay un mayor consumo de energía. Por eso es que disminuye la temperatura corporal. Y pues también hay un punto muy importante que es la resistencia periférica a la insulina. Entonces vamos a notar que el punto importante es la resistencia periférica a la insulina. Otro punto importante es que se van a liberar catecolaminas. Entonces vamos a tener aquí que se van a liberar catecolaminas, que son las hormonas del estrés. Catecolaminas, que es la hormona del estrés. Y esto, pues lo que va a hacer es que se genere una vasoconstricción, la cual va a ser también muy importante. Entonces, debido al trauma, pues el cuerpo va a comenzar a utilizar una cantidad de energía mucho más rápida, lo que pues va a hacer que se disminuya la temperatura corporal y a su vez para hacer como un equilibrio, pues a su vez se va a contrarrestar toda esta energía que va a haber en el organismo. Y si el paciente sobrevive, vamos a pasar a la segunda fase, que es la fase flow o la fase hiperdinámica, que es todo lo contrario a la fase E. Entonces tenemos la segunda fase, que es la fase flow o hiperdinámica. Una característica importante es que esta fase puede persistir hasta 5 días. En esta pues se va a encontrar un paciente en un estado hiperdinámico, va a estar pues presente el catabolismo y va a haber una secreción de algunas hormonas. Estas hormonas pues van a ser sobre todo contrarreguladoras, como por ejemplo el glucagón. Glucagón, la hormona del crecimiento, hormona del crecimiento, catecolaminas, y la respuesta que también va a ser inflamatoria y como sabemos pues van a estar las interleucinas. También el metabolismo celular va a empezar a generar lactato. Y va a haber una glucólisis anaerobia.
para compensar la energía que pues nuestro paciente va a necesitar en ese momento. Entonces vamos a tener dentro de esta fase 3 características. Una va a ser la utilización del sustrato mixto, como por ejemplo hidratos de carbono, aminoácidos y ácidos grasos. La segunda va a ser el aumento del gasto energético. Pues algunas veces va a aumentar hasta lo doble su gasto basal. Y la tercera característica es que va a haber un mayor consumo de oxígeno. Entonces aquí va a haber como una tranquilidad porque el cuerpo lo que va a hacer es que va a empezar a buscar oxígeno para que haya un equilibrio o empiece a haber un equilibrio de todo este estado hemodinámico. Y pues si nuestros pacientes logran llegar a esta fase, pueden pasar a la fase 3, aunque no todos los pacientes logran pues pasar a una fase 3. Entonces vamos ahora con la fase 3, que es la fase anabólica o de reparación. Fase 3, fase anabólica de reparación o de restauración tisular. Reparación o de restauración tisular. Para entenderlo de una manera más fácil, si se puede hacer una analogía, lo que va a suceder es como lo que sucede pues en el mar. Entonces, les voy a poner unas imágenes aquí en el video y la primera imagen va a ser la fase en donde pues aquí esta fase recordemos que sucede minutos después de la lesión y en la que básicamente nuestro organismo va a estar como en una preservación en la que no va a haber como tantas olas o así. Entonces podemos ver que todo está en calma, que no hay ningún movimiento en nuestro organismo, como lo mencionábamos en la primera fase, pues podemos tener incluso un estado de shock. En la segunda imagen es la fase flow, en donde podemos decir que hay una marea y todo lo que está sucediendo dentro de nuestro cuerpo es de una manera tan rápida, por eso pues es que hay es la fase hiperdinámica en lo que todo está hasta elevado, en donde va a participar el hormona del crecimiento, va a haber catecolaminas, va a haber una glucólisis aerobia que es para compensar la energía. Y pues también en la tercera imagen es donde ya va a haber una fase anabólica en donde se va a empezar a restaurar bueno, va a haber una restauración y una reparación tisular en donde nuestro cuerpo va a estar compensado. Por eso es que todo vuelve a la calma. Ahora vamos a ver las alteraciones normales más frecuentes, pero primero vamos a borrar lo que tenemos en el pizarrón porque pues ya no nos cabe. Entonces vamos a tener la primera alteración, que es la alteración de la insulina. Vamos a escribir aquí alteraciones. Alteraciones. ¿Qué es la insulina primero?
es la hormona pues anabólica principal. En los pacientes con trauma, sobre todo, va a producir una resistencia periférica a la insulina. Aumentando la glucosa sérica, como lo que mencionábamos en la fase E. Para ello debemos de tener 3 puntos bien presentes. El primero es que podemos tener un paciente crítico, el cual sí o sí va a presentar una resistencia periférica. El segundo es el aumento de la gluconeogénesis. Y el tercero va a ser el uso excesivo de lactato, y por ello va a haber un gran aumento de aminoácidos. Y a su vez, pues también un aumento de los sustratos de glicerol. Entonces, va a haber un gran aumento en el estado crítico de los pacientes, pero sobre todo en cuanto a la mortalidad, ya que lo que va a ser muy importante dentro de esta alteración de la insulina, pues es que hay una resistencia periférica a la insulina, y esto va a llevarnos a que se presente una hiperglicemia. Muchos de estos pacientes pues concluyen en unas grandes índices de mortalidad. Entonces vamos a tener que aquí hay una mayor cifra de mortalidad. Por eso es que se recomienda pues una terapia de insulina para mantener los valores de entre 80 a 110 miligramos sobre decilitro, que serían pues las cifras normales de la glucosa en nuestros pacientes. La siguiente hormona va a ser la hormona del crecimiento, la cual pues se va a ver alterada. Entonces es la hormona del crecimiento. Esto va a estar alterada porque el cuerpo va a estar pues sometido a estrés metabólico. Esto va a suceder dentro de las primeras 3 horas de la lesión e incluso trauma. Entonces, esta alteración va a hacer que se den igual 3 características que vamos a notar. La primera va a ser lipólisis. La segunda va a ser que va a haber la presencia de una degradación de proteínas. La tercera va a haber una liberación de ácidos grasos. Entonces, la hormona del crecimiento va a hacer que aumente o disminuya la insulina. Y por eso es que se va a crear pues una resistencia periférica, como era lo que mencionábamos anteriormente. La siguiente va a ser la hormona tiroidea, que es otra alteración presente. Hormona. Esta pues la vamos a confundir casi siempre con que el paciente va a presentar hipertiroidismo, pero no va a ser así. Lo que es muy frecuente es que el paciente presente un síndrome que se conoce como síndrome de hormona tiroidea,
Y aquí lo que va a pasar es que vamos a tomar en cuenta la T3, que es la triotironina, y la T4. Entonces no va a ser un hipertiroidismo ni un hipotiroidismo, sino lo que va a hacer es que es una respuesta metabólica ante el estrés. Pero si llegamos a tomar dentro de los... vamos a tomar estudios y estas hormonas nos resultan alteradas, no debemos de espantarnos. Lo mejor que debemos de hacer es pedir niveles de la hormona TSH, que pues esta va a estar normal. Y eso lo que nos va a decir es que nuestro paciente en este momento pues va a estar presentando un síndrome de la hormona tiroidea, no es que tenga alguna patología como tal con la glándula tiroides. Y la siguiente alteración que vamos a tener es sobre el cortisol, que pues esta va a ser una hormona muy importante ya que va a estar involucrada también en el estrés que se va a presentar. Entonces tenemos el cortisol. Este va a aumentar a las 4 horas post lesión. Y se va a conocer como un hipercortisolismo. Y pues este va a ser transitorio mientras nuestro organismo va a estar pasando por toda esta fase de estrés, pero después pues vamos a llegar a un cortisol normal. Este pues lo que va a suceder es que va a tratar la respuesta inflamatoria que va a estar dado por un evento traumático. Pero a veces no se puede controlar y esto es lo que va a derivar, a lo mejor en algunos casos, en una deficiencia adrenal. Y esta a su vez pues va a hacer que haya una secreción de catecolaminas. Entonces vamos a anotar las siguientes características como resumen. Va a haber entonces un aumento de catecolaminas, como aquí lo mencionamos. Ajá. Un aumento de la frecuencia cardíaca. Va a haber mayor contractilidad miocárdica. Y va a haber vasoconstricción, como lo mencionábamos también. También una estimulación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y esto a su vez va a provocar una retención de líquidos. También vamos a tener aquí de nuevo liberación de glucagón. Va a haber también una estimulación de lipólisis y a su vez una cetogénesis hepática. Y pues dentro de esto debemos de tener bien presente que va a haber un papel fundamental de hormonas como la adrenalina y noradrenalina, que pues son mejor ubicadas dentro de las catecolaminas. Bueno, pues no me van a caber en este pizarrón, así que lo vamos a borrar porque también nos falta algo muy importante, que pues son los eicosanoides. Ellos también forman un papel muy importante dentro de esta respuesta metabólica al trauma. Entonces vamos a tener
que los eicosanoides que se van a encontrar o van a ser derivados del ácido araquinódico van a ser prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos y leucotrienos. Estos eicosanoides lo que van a provocar es también una vasoconstricción, que a su vez van a aumentar la activación plaquetaria, así como también van a generar una resistencia pulmonar y va a haber pues una favoración de migración leucocitaria, ya que liberan mediadores de la respuesta inflamatoria. Ya que va a proliferar la inflamación, esto va a generar una broncoconstricción. A su vez, estos eicosanoides van a generar una inflamación sistémica. Entonces, pues lo que podemos decir es que van a ser de efectos muy variables y van a ocasionar una respuesta inflamatoria en todo el organismo. Para concluir con esta bonita clase, pues lo que podemos decir es que la respuesta metabólica al trauma nos quiere referir, nos quiere dar a entender, es que el cuerpo está en una lucha constante tratando de pues reorganizar todo, todo este flujo para mantener un estado hiperdinámico y pues que nuestro paciente logre pasar sobre todas estas barreras y haya una buena homeostasis. Muchas gracias por su atención, espero me hayan entendido y pues hay que recordar que estamos para ayudar a los pacientes y que hay que dejar la vida en la medicina si así tiene que ser. Gracias.